Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edson Goncalves y hoy les vengo a hablar sobre las elecciones presidenciales en Francia. Antes de hablarles de los candidatos que hay para este proceso electoral, tenemos que entender cómo funciona el sistema electoral francés. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela somos una república presidencial, para poner el ejemplo, en la cual el presidente se turna cada 6 años, en los cuales se convocan un proceso electoral para elegir al sucesor. En Francia, el periodo presidencial dura 5 años, es una república semipresidencialista, eso quiere decir que tiene presidente y tiene primer ministro, que es escogido por la asamblea, los cuales ocurren en procesos electorales diferentes. Mañana se votará por el presidente. En Venezuela, además, estamos acostumbrados a votar directamente en una vuelta. Vamos a la elección, los candidatos que hay son los que hay, uno vota y el candidato con más votos es proclamado presidente. En Francia no es así. En Francia vamos a la elección presidencial. Se lanzan la cantidad de candidatos que haya en ese momento, dependiendo de los partidos políticos que estén. Y para ser presidente, el candidato tiene que lograr el 50% de los votos. Si no logra el 50% de los votos, se procede a una segunda vuelta 2 semanas después de la primera. ¿Qué ocurre? Mañana son las presidenciales, la primera vuelta. Si un candidato no logra, que no lo va a lograr, ya vamos a hablar de eso, tener el 50% de los votos, 2 semanas después, en este caso el 7 de mayo, sería la segunda vuelta. Muy bien, ya entendimos el sistema electoral francés. Ahora tenemos que entender por qué esta vez son tan importantes las elecciones en Francia. El año pasado ocurrieron, lo que yo digo, una serie de convulsiones a nivel global que no nos hemos recuperado. Primero fue el Brexit, la salida británica de la Unión Europea, lo cual ha dejado sus marcas y ha traído sus problemas y todavía estamos viendo las consecuencias que eso va a acarrear porque todavía no ocurre. La otra convulsión que tenemos, que no nos hemos adaptado todavía a nivel mundial, es la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Francia no se escapa de esta ola de un terremoto. O sea, esto es un terremoto lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre en Francia? Francia es país fundador de la Unión Europea, una organización, sin la bandera, que funciona desde 1958 y lo que ha logrado que el continente europeo dejara de estar en guerra entre sus vecinos y sumiéndose en un proceso de paz que ha durado más de 60 años. Entonces, ¿qué ocurre? La elección en Francia pasa porque hay candidatos que quieren llegar a la presidencia de Francia y sacar a Francia a la Unión Europea y romper con el euro, que es la moneda única. Esto va a traer una serie de consecuencias que vamos a analizar. Ahora hablemos de los candidatos que están ahorita en boga para ser presidentes en Francia. En primer lugar tenemos a la derecha. Esa derecha que siempre está, que es como el partido de Trump de los republicanos. Aquí se llama también los republicanos y es de centro derecha. Su candidato es François Fillon, el cual es liberal en lo económico y muy moral y cristiano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahorita con Fillon? Parte como favorito de la derecha para ser candidato, pero le descubren un caso de corrupción. Él fue diputado en Francia y en la ley francesa tú puedes contratar a tus asistentes que pueden ser tu familia. Él contrató a su esposa, pero la esposa nunca ejerció el puesto. Entonces, ¿qué ocurre con Fillon? Que él con la esposa desviaron más de 1 millón de euros y tiene un proceso abierto en la fiscalía. Ahorita Fillon no llega a 20% de intención de voto. 2. Emmanuel Macron, el candidato social liberal. Emmanuel rompe con el Partido Socialista a principios del 2016 y funda su propio partido que se llama En Marcha Francia. ¿Qué ocurre? Él no quiere ser caracterizado como el candidato socialista. Entonces, él asume una postura de centro liberal, asumiendo el programa más europeísta que hay, que quiere luchar por una Europa más fuerte, una Europa más unida. Y quiere sacar a Francia adelante, quiere volver a ese eje franco-alemán para ser la locomotora que lleve a la Unión Europea a volver a ser la primera potencia a nivel mundial. Él es Emmanuel Macron y es el favorito ahorita que hay en las elecciones de Francia con 24% de intención de voto.
3. Tenemos a Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional Francés. El Frente Nacional Francés es un partido político que existe desde el 2002. Es un partido anti-inmigración, anti-islámico y anti-Unión Europea. Son eurofóbicos y euroscépticos. No creen en la Unión Europea, no creen en el euro, no creen en el libre mercado, no creen en la libre circulación de personas. Que todo lo que acabo de nombrar son pilares fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué pasa con Marine Le Pen? Ella se lanza a la presidencia de Francia y parte como favorita, que es lo que nadie logra entender. Es lo mismo que no logramos entender cuando fue el Brexit y no logramos entender qué fue lo que pasó con Trump. ¿Qué pasa con Marine Le Pen? Su programa de gobierno es horrible, porque no especifica nada, sino que cuando tú lo lees solo entiendes que quiere convocar un referéndum de separación de la Unión Europea en los primeros 6 meses de su presidencia. Automáticamente quiere convocar la salida de Francia del euro, que es la moneda única, que eso va a tener repercusiones económicas en toda la zona euro, en toda Europa. Y quiere cerrar las fronteras que existen también de Francia, quiere prohibir el Islam y quiere hacer una serie de leyes para que cuando tú te cases con un francés no puedes optar por la nacionalidad francesa. Si tú naces en Francia todavía tendrías que hacer una prueba de conocimientos para saber si de verdad eres francés. O sea, Marine Le Pen es la antisistema, la que no puede ganar la presidencia de Francia por el bien de Europa. 4. Como Chávez está en todos lados, Chávez también llegó a Francia. ¿Qué ocurre? Hay un candidato que se llama Jean-Luc Mélenchon. ¿Qué ocurre con Mélenchon? Él parte como un chiripero al estilo de Caldera en Francia, con un movimiento que se llama Francia Insumisa. Es el mismo partido de la línea que sigue Podemos en España. ¿Qué ocurre con Mélenchon? Él es admirador del socialismo del siglo XXI y él propone sacar a Francia de la Unión Europea. No sacarla. Él tiene un plan A, que es revisar todos los tratados europeos de Francia y si no le funciona, salir de la Unión Europea. Pero ¿qué propone él aparte de salir de la Unión Europea? Después de salir de la Unión Europea, él quiere meter a Francia en el ALBA, porque dice que el ALBA funciona mejor que la Unión Europea. Yo no sé qué le pasa a este hombre en la cabeza ni qué le pasa al mundo, pero Le Pen y Mélenchon no pueden ganar la presidencia de Francia. Entonces, ahora vamos a analizar las implicaciones que tiene la campaña presidencial mañana y el sacudón que puede ocurrir a nivel mundial. Desde que empieza una campaña presidencial, uno tiene que estar pendiente de las encuestas. Yo sé que muchos me van a decir que las encuestas mienten, que las encuestas decían que Trump ganaba, que no ganaba Trump, sino que ganaba Hillary, que la gente no se iba a salir de Reino Unido, que ganaba Guillermo Lasso en el Ecuador, que el referéndum en Colombia también las encuestas se cayeron. Pero el método de la encuesta es el único método que existe para medir la opinión pública actualmente y es el punto de partida que tenemos que agarrar para poder analizar el proceso francés que va a ocurrir mañana. ¿Qué ocurre? A lo largo de la campaña, Le Pen siempre estuvo en los primeros puestos. Ella encabezaba la opinión pública con un 30, llegó a 27 y de ahí fue que fue bajando y ahorita actualmente, a un día antes de la elección, Le Pen tiene 22% de intención de voto. Macron supera a Le Pen, es el único que la supera con 24%, o sea, solo 2 puntos de diferencia. Y luego le siguen empatados Fillon, que es el de la derecha, y Mélenchon, que es el de la izquierda chavista. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Porque hay un 16% de esas encuestas que dicen, o sea, de ese espectro del 100% en el cual está Le Pen, Macron, Fillon y Mélenchon, el resto, el 16%, está repartido entre candidatos minoritarios que no llegan al 1% de intención de voto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar mañana en Francia? ¿Qué es lo cómico? Que ahorita, a horas de que se celebre el proceso electoral, el 41% de los franceses no sabe por quién va a votar. Y eso está horrible, está sacudiendo los mercados europeos. La cotización del euro paró ayer. Es un terremoto sísmico lo que puede ocurrir en Francia mañana. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que se plantean ahora? Vamos a la primera vuelta. Ningún candidato, como ya les nombré las cantidades, llega al 50%. Todo el mundo sabe que el 7 de mayo va a ser la segunda vuelta presidencial en Francia. Escenarios. Le Pen pasa la segunda vuelta junto con Macron. Las encuestas aseguran que Macron le gana 60-30. Aproximadamente 60-40.
poco más para Macron, poco menos para Le Pen, todo depende. Si Fillon pasa a la segunda vuelta y se apoya en ese electorado cristiano que va a votar por él porque él cree en Jesucristo, es moralista, es la derecha tradicional francesa, y pasa Le Pen y Fillon, gana Fillon, pero por menos porcentaje. Si Mélenchon pasa a la segunda vuelta, gana Mélenchon. Fillon solo gana si va contra Le Pen. Todo esto es un desbarajuste y unas implicaciones demasiado grandes que tiene en el continente. Muchos de ustedes me dirán, con toda la razón del mundo, bueno, pero yo no soy francés, eso a mí no me interesa. Yo vivo en Venezuela, aquí tenemos hambre, tenemos hiperinflación, tenemos de todo. O sea, ¿por qué tengo que interesarme por Francia? Porque Francia sí importa. O sea, no es que Venezuela no importe, sino que nosotros no tenemos una posición en el globo como la tiene Francia. O sea, las implicaciones que tendría para el mundo que Le Pen ganara la presidencia y rompiera con el euro serían horribles. El euro es una de las únicas monedas que puede luchar contra el dólar norteamericano. Es inimaginable la movida que puede ocurrir a nivel mundial. O sea, no nos hemos adaptado al Brexit, no nos hemos adaptado a Trump, no nos hemos adaptado a que en Ecuador ganó el de Correa, en Colombia las FARC perdió el referéndum. Imagínense otro golpe. O sea, la Unión Europea no va a poder gestionar dos divorcios, el británico y el francés. O sea, no las esperanzas, sino los ojos del mundo, al menos mañana, tienen que estar puestos en Francia, porque lo que puede pasar ahí puede afectar la vida de muchas personas. Y ahora yo les digo, si no te he convencido para estar pendiente de las elecciones francesas, te lo voy a poner de la siguiente manera. Si tú te quieres ir de Venezuela y en Francia gana Le Pen y tú tienes pasaporte europeo, eso te va a afectar. Porque las implicaciones que tiene una elección en la Unión Europea afecta a todo el mundo. Y afecta a los otros países de la Unión. O sea, tenemos que estar pendientes de Francia mañana. Yo solo espero que gane Macron. Bueno, sin más que decir, los invito a seguir el Instagram, donde podrán conseguir información de los candidatos, las encuestas, y obviamente verán el resultado mañana cuando lo publique. Se llama @portafoliogoncalves, es una cuenta donde yo hago los diseños de las imágenes. Todo lo que sale ahí es verídico, pueden confiar en eso. Okay.